Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el resumen de esta semana de neonatología, donde vamos a ver un poquito las dudas más frecuentes que se presentaron en el taller y en las clases respecto a el cálculo de la edad corregida y a el diagnóstico nutricional tanto de nacimiento como el diagnóstico nutricional actual de los pacientes recién nacidos pretéritos. Entonces, respecto a la corrección de edad, lo primero que tenemos que saber es esta tablita que vemos acá. Una duda muy frecuente fue si se la tenían que saber para el diagnóstico. No, esta tabla no va en el diagnóstico, pero sí es importante que se la sepan de memoria porque así podemos saber hasta qué edad vamos a corregir la edad de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros tenemos un recién nacido de muy bajo peso de nacimiento, es decir, que pesó menos de 1500 gramos o nació antes de las 32 semanas de gestación, debemos corregir la edad hasta los 24 meses de edad corregida. Si tenemos un recién nacido prematuro moderado que pesó igual o más a 1500 gramos y nació entre la semana 32 a la 33 más 6, vamos a corregir la edad hasta los 12 meses de edad corregida. Y si finalmente tenemos un recién nacido prematuro tardío que nació entre la semana 34 a la 36 más 6 y pesó igual o más a 1500 gramos, corregimos la edad hasta los 6 meses de edad corregida. ¿Cómo corregimos? En el caso de los pacientes que tengan actualmente menos de 40 semanas de gestación, debemos sumar las semanas de vida extrauterinas a las semanas de nacimiento, es decir, a las semanas a las cuales nació el paciente. Por lo tanto, tenemos un recién nacido pretérmino de 26 semanas de gestación, aquí está el ejemplo para este caso, que cronológicamente tiene 22 días de vida. Recordemos que para el cálculo de la corrección de edad tenemos que considerar que un mes tiene 4 semanas y que una semana tiene 7 días. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es traspasar estos 22 días de vida a semanas y a días. 22 días de vida equivalen a 3 semanas más un día, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es a estas 26 semanas de nacimiento sumarle estas 3 semanas que han transcurrido, que equivalen a los 22 días de vida. Por lo tanto, este paciente actualmente tiene una edad corregida de 29 semanas de gestación más un día. ¿Sí? Este es todo el cálculo que tenemos que realizar en los menores de 40 semanas de gestación. Por lo tanto, su edad actual es de 29 semanas de gestación más un día. ¿Qué pasa en el caso de los lactantes que son mayor a 40 semanas de gestación? En este caso, les traje un ejemplo del mismo recién nacido pretérmino de 26 semanas de gestación, pero que actualmente tiene 4 meses y 16 días de vida. Por lo tanto, recordemos, un mes son 4 semanas y una semana son 7 días. Por lo tanto, el paso número 1 es traspasar nuestros 4 meses 16 días a semanas, ¿cierto? Si nosotros traspasamos estos 4 meses 16 días, nos da un total de 18 semanas más un día. El paso 2, por lo tanto, sería calcular la diferencia, el delta, entre las 40 semanas de gestación, que es nuestra meta, menos las semanas a las que nació el paciente, que son las 26 semanas de gestación. Cuando realizamos esta resta, nos vamos a dar cuenta que en el caso de este paciente faltaron 14 semanas para llegar a las 40 semanas de gestación. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es restarle estas 18 semanas a las semanas que le faltaron para llegar a las 40. Si nosotros restamos las 18 semanas más un día menos las 14 semanas, nos va a dar un total de 4 semanas más un día. Por lo tanto, la corregida de nuestro paciente es de un mes y un día. Les recomiendo que practiquen harto con esto en el taller, en los ejercicios que quedaron pendientes, porque es mucha práctica y la idea es que para los certámenes, para los controles, no perdamos mucho tiempo en corregir la edad, sino que este sea un cálculo más rápido. Y siempre recordar que la edad corregida es la que se utiliza para el diagnóstico y para todo lo que realicemos hacia adelante con los recién nacidos pretéritos. Luego, respecto a los diagnósticos, que habían varias dudas respecto a la estructura, tenemos primero el diagnóstico de nacimiento. Para el diagnóstico de nacimiento tenemos que usar la siguiente estructura. Recién nacido pretérmino, más las semanas de gestación, más la clasificación de peso para edad gestacional que se va a realizar con curvas Fenton o bien con curvas de Pitaluga y Alarcón, más la clasificación según el peso de nacimiento. Por lo tanto, para el diagnóstico de nacimiento tienen que saberse estas dos tablitas que están acá.
la clasificación de peso para edad gestacional, en donde la normalidad o el adecuado para la edad gestacional va del percentil 10 al 90. Sobre el percentil 90 estamos hablando de un grande para la edad gestacional y bajo el percentil 10 de un recién nacido pequeño para la edad gestacional. Y la otra clasificación que deben saber es la clasificación según peso de nacimiento, ¿cierto? Donde podemos tener un lactante menor a 1000 gramos, donde vamos a tener una clasificación de extremo bajo peso de nacimiento, menor a 1500 gramos, muy bajo peso de nacimiento, o menor a 2500 gramos, donde vamos a tener bajo peso de nacimiento. Por lo tanto, si nos vamos al ejemplo, vamos a tener aquí un recién nacido femenino de 31 semanas de gestación que tuvo un peso de nacimiento de 1650 gramos. Si nosotros vemos este peso en las tablas de Pitalúa y Alarcón, vamos a ver que se encuentra entre el percentil 25 al 50. Si nosotros nos vamos a su talla de nacimiento, es de 40 centímetros, que si también las vemos si ustedes se dirigen a las tablas de Pitalúa, va a estar en el percentil 10 al 50. Y para la circunferencia cefálica, vamos a tener un valor de 30 centímetros. Nuevamente, si se dirigen a las tablas de Pitalúa y Alarcón, les va a dar que se encuentra entre el percentil 10 al 50. Por lo tanto, el diagnóstico de nacimiento de este paciente es un recién nacido pretérmino de 31 semanas de gestación, adecuado para la edad gestacional, según el peso del nacimiento, para la edad gestacional, y que tuvo bajo peso de nacimiento porque pesó menos de 2500 gramos. Es súper importante que sepan que se tienen que construir siempre todos los indicadores, peso de edad gestacional, talla de edad gestacional y circunferencia cefálica de edad gestacional, independiente de que la talla y la circunferencia cefálica no la pongamos en el diagnóstico. Y también se debe calcular el porcentaje de pérdida de peso cuando corresponda. Aunque no vaya en el diagnóstico, es un parámetro de seguimiento, por lo tanto es importante siempre calcularlo. Respecto al diagnóstico actual, aquí lo vamos a separar en edades porque era una de las partes donde había más dudas y es importante que recuerden esta línea del tiempo. Entonces, el diagnóstico entre el nacimiento y las 40 semanas de gestación se realiza con el peso para la edad gestacional más la observación de la velocidad de crecimiento. Desde las 40 semanas de gestación hasta el día 28 debemos realizarlo con incremento ponderal. Y si es que la edad corregida les da mayor a 28 días, ya lo realizamos con OMS. Entonces, vamos a los ejemplos. En el caso de un recién nacido pretérmino menor a 40 semanas de gestación, nuestro diagnóstico nutricional actual debería componerse de recién nacido pretérmino, más las semanas de gestación, más la clasificación de peso para la edad gestacional, más la observación de la velocidad de crecimiento. Por lo tanto, debemos recordar que la velocidad de crecimiento tiene dos categorías. Si nosotros nos da que este lactante está ganando mayor o igual a 15 gramos por kilo día, es una adecuada velocidad de crecimiento. Si es menor a 15 gramos por kilo día, inadecuada velocidad de crecimiento. Por lo tanto, aquí les traje un ejemplo. Tenemos un recién nacido femenino de 31 semanas de gestación, su edad corregida actual es de 33 semanas de gestación más un día, su peso de nacimiento son 1650 gramos, que se encuentra entre el percentil 25 al 50, el peso a los 8 días es de 1710 gramos y el peso actual en el día 15 es de 1900 gramos. Talla actual 44,5 centímetros, circunferencia cefálica actual 32 centímetros y se encuentran todos los parámetros dentro de los rangos de normalidad dentro del percentil 10 al 90. Por lo tanto, en este caso, lo que tenemos que hacer, ya que ya les entregué la clasificación por peso para la gestacional, es calcular la velocidad de crecimiento. ¿Cómo lo hacíamos? Teníamos aquí que restar primero el peso actual menos el peso anterior. Esta fue una de las dudas más frecuentes. La velocidad de crecimiento no se calcula con el peso de nacimiento. Es el peso actual, es decir, el día 15, menos el peso anterior, que es a los 8 días, y eso lo dividen en los días transcurridos, ¿cierto? Que en este caso eran 7. Una vez que tengan este cálculo, en este caso nos da 27,1, tenemos que dividirlo en el promedio. Recuerden que arriba va en gramos y abajo va en kilos. Entonces tenemos nuestro 27,1 y este 27,1 lo tenemos que dividir en el promedio de ambos pesos en kilogramos. Ese promedio de ambos pesos nos dio 1,805, por lo tanto dividimos estos dos valores y nos da un resultado final de 15 gramos por kilo día, que como habíamos visto en la tablita de arriba es una adecuada velocidad de crecimiento. Por lo tanto, nuestro diagnóstico actual en un recién nacido pretérmino menor a 40 semanas de gestación sería recién nacido pretérmino, 33 semanas de gestación más un día, adecuado para la edad gestacional con adecuada velocidad de crecimiento.
¿Qué pasa cuando superamos las 40 semanas de gestación? En un recién nacido pretérmino mayor a 40 semanas de gestación, es decir, de 0 a 28 días, nuestro diagnóstico nutricional actual, o sea, vamos a ver primero de 0 a 28 días, luego ya cómo lo hacemos pasado los 28 días, ¿ya? De 0 a 28 días, nuestro diagnóstico nutricional actual se debe hacer con el incremento ponderal, por lo tanto, la estructura debe ser recién nacido más la clasificación según incremento ponderal. Aquí tenemos la tabla de incremento ponderal que a ustedes les pasaron el primer semestre, en donde cualquier valor que se encuentre entre 20 a 40 gramos día es un adecuado incremento ponderal, y si superamos los 40 gramos días hablamos de un excesivo incremento ponderal, y si tenemos menos de 20 gramos días hablamos de un bajo incremento ponderal. Por lo tanto, les traje otro ejemplo de un recién nacido femenino de 31 semanas de gestación que tiene una edad corregida actual de 25 días. Y tenemos un peso del día 16, que son 3.600 gramos, y un peso al día 25, que son 3.850 gramos. Ahora tenemos que realizar el cálculo de incremento ponderal. Recuerden que para el cálculo de incremento ponderal teníamos que restar el peso del día 25 menos el peso del día 16, y esto dividirlo en los días transcurridos, ¿sí? Este resultado nos da 27,8 gramos día, lo que se encuentra dentro del rango de normalidad. Por lo tanto, en un recién nacido pretérmino que está entre 0 a 28 días, según edad corregida, nuestro diagnóstico nutricional actual va a realizarse de esta forma. En este caso, va a ser un recién nacido con adecuado incremento ponderal porque se encuentra dentro del rango de 20 a 40 gramos día. Y, finalmente, ¿cómo lo hacemos en un recién nacido pretérmino mayor a 28 días? Una vez que hemos pasado los 28 días, ya podemos hacer la clasificación según OMS. Entonces, la estructura de nuestro diagnóstico tendría que ser lactante menor o mayor según corresponda, más la clasificación según la OMS. Por lo tanto, aquí les traje un ejemplo de un recién nacido femenino de 31 semanas de gestación, donde tenemos su edad corregida actual, que son 2 meses, 2 días, pesa actualmente 5,3 kilos, mide 57 centímetros y su circunferencia cefálica es de 38 centímetros. Una vez que realizamos el cálculo del Z-score, nos dieron los siguientes valores. Peso talla más 0,45 desviaciones estándar, peso edad más 0,25 desviaciones estándar, talla edad menos 0,03 y circunferencia craneana edad menos 0,21. Por lo tanto, el diagnóstico nutricional de este paciente va a ser un lactante menor femenino normopeso. Y ese es el resumen de esta semana. Les recomiendo que estudien bien esa línea del tiempo y que practiquen alto la corrección de edad y se aprendan las 3 tablas que están en esta presentación, ¿sí? Así que eso, muchas gracias, y cualquier duda nos escriben mediante Canvas.